Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Bienvenidos a una nueva presentación sobre el libro de Apocalipsis. Recuerda que todo nuestro seminario, dicho sea de paso, es el seminario más completo sobre Apocalipsis en habla hispana. Estará basado en el libro El rugido del cordero. Y esta es nuestra 15ª clase. Te invito a conseguir el libro en la descripción, en el link que te llevará directamente a Amazon. Y al final de este video también te dejaré un botón para que puedas darle clic e ir directamente. Así que si quieres quedarte en esta presentación que hablaremos sobre la identidad de Babilonia en Apocalipsis, eres bienvenido a quedarte. Comenzamos. Revelación de Jesucristo, que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Apocalipsis 17:6 dice lo siguiente: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, lo que nos puede destacar este texto, o lo que resalta de este texto en particular, es el asombro de Juan. ¿Por qué Juan se asombra? Nota y presta mucha atención que no es por la forma imponente de la mujer. Eso lo podemos descartar, ya que Juan había visto bestias con diferentes cabezas, había visto otras bestias que surgen del mar, de la tierra, etcétera, etcétera. Había visto serpientes, dragones, ángeles, había visto de todo Juan. Y nunca se menciona que se había asombrado con gran asombro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Juan, cuando ve a la mujer, se asombra tanto? ¿Por qué? El porqué de su asombro obviamente no es por lo magnificente de la imagen, no es por lo imponente de la escena. Porque de haber sido así, se hubiera mencionado la misma expresión en otros textos cuando vio cosas aún más terribles. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo por la que Juan se asombra? Apocalipsis 18:24. Y en ellas halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esta es una descripción sobre Babilonia. Y podemos sacar un número de conclusiones de esto. La mayoría de cristianos protestantes a día de hoy identifica a Babilonia como la Iglesia Católica. ¿Por qué es esto? Por la descripción de los martirios y de los asesinatos de los seguidores de Jesús. Y vemos esto reflejado en la Santa Inquisición, o en la Inquisición directamente, o la persecución de Roma para con los cristianos. Entonces, identificamos a la Iglesia Católica, o a Roma, o al Imperio Romano, como la gran ramera de la que habla aquí. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos detalles. La bestia también es la que persigue a los cristianos, y Babilonia en particular dice que en ella halló la sangre de los santos y de los mártires, y de todos los que han sido muertos sobre la tierra. Y esto también nos hace alusión a que Babilonia es un sistema mucho más antiguo que la Iglesia Católica, porque ya habían estado muertos todos los que habían perecido a causa de sus asesinatos. O sea, la sangre de estas personas recae sobre Babilonia, por lo que Babilonia es mucho más antiguo que la Iglesia Católica, mucho más antiguo que Estados Unidos, mucho más antiguo que las identificaciones de Babilonia que hacen a día de hoy los cristianos protestantes. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando ve a esta mujer? ¿Y a qué se refiere con que la sangre de todos los que han muerto sobre la tierra cae sobre ella? Y aunque es de otro estudio, si la sangre de todos los que han muerto sobre la tierra recae sobre Babilonia, entonces, ¿cuántos mató Dios? Eso es una pregunta interesante. Ahora, más allá de esto, quiero dejar claro este punto. Babilonia es mucho más antiguo, y no me refiero solamente al primer imperio de Babel, sino más antiguo aún. Tiene una antigüedad tan pasada como el pecado. ¿Ok? La primera muerte en la historia de la humanidad
registrada según la Biblia, de acuerdo a la Biblia, vamos a hablar claros, no de acuerdo a la historia, sino de acuerdo a la Biblia, es cuando Caín mató a su hermano Abel. Entonces, desde esa muerte incluso estamos hablando que recae sobre Babilonia. ¿Quiere decir que Caín era Babilonia? No, quiere decir que esto es un sistema antiguo que permea todo, que no se trata de una persona, una institución o solo una entidad. En gran medida, Babilonia significa confusión. Y podemos hablar de la Torre de Babel, podemos hablar de un sistema de creencias mixto, podemos hablar de adoración a un Dios que no se conoce, de un sistema de salvación por méritos y obras, debido a que la Torre de Babel se basaba en esto, alcanzar el cielo con las obras de nuestras manos. Por eso construir una torre que alcance hasta los cielos. Entonces, hablar de una salvación por obras nos lleva a hablar del árbol del bien y del mal, de esa mezcla de recompensa y castigo, nos lleva hasta Egipto también, con el faraón que tenía un látigo y una vara de pastor, recompensando a los que eran buenos y castigando a los que se portaban de alguna forma, por decirlo así, mal. Entonces, este sistema de gobierno y la aparente justicia que los seres humanos atribuyen a Dios cuando no es la justicia divina, puede llamarse o denominarse que está conectado con Babilonia. Ahora bien, ¿es en esencia la Babilonia que está identificando Juan? ¿O a qué se está refiriendo Juan con Babilonia? ¿A qué se refiere con esa mujer que está vestida de púrpura y escarlata? ¿A qué hace referencia con aquella mujer que los 10 cuernos o los 10 reyes se dan vuelta y la despedazan y comen sus carnes y la dejan desnuda? Tiene que referirse a algo específico, ya que aunque es muy genérico el término Babilonia y que podemos aplicarlo a todo esto, tiene que estarse refiriendo a algo en particular, ¿cierto? El símbolo debe tener una respuesta literal en la época de la que está hablando Juan. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Muy bien, ¿quiénes son estos personajes o esta entidad o este sistema o lo que sea, o esta iglesia que tiene las manos sucias con la sangre de los mártires y de los santos de Jesús? Apocalipsis 17:6 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, presten atención, porque esta misma bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos, aparece no en el 17, sino también versículos antes, capítulos antes. Específicamente, la primera vez que encontramos a esta bestia es en el capítulo 12 de Apocalipsis. Noten la descripción que da. Pero, atención, porque no solo está esta bestia sola, sino que también se encuentra acompañada con una mujer. Así como en Apocalipsis 17 está esta misma bestia y una mujer, en Apocalipsis 12 está esta misma bestia y una mujer. El caso es que siempre está la misma bestia y una mujer. Nunca están la bestia y las dos mujeres. ¿Van entendiendo por dónde vamos? Atención aquí. Dice Apocalipsis 12, 1 al 3. Y apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol. ¿Ok? Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Ahora atención, porque el dragón comienza a perseguir a esta mujer, y luego no sabemos más de lo que ocurre. La mujer huye, va al desierto, el dragón echa agua por la boca y entonces crea un gran río que inunda todo, y la pregunta es: ¿qué pasó con esa mujer? Ahora presten atención a los detalles, porque esta tiene 12 estrellas. ¿Te recuerda algo el número 12? Pues el pueblo de Israel era representado por 12 tribus. Ahora atención, Juan está escribiendo a judíos que conocen las escrituras del Antiguo Testamento. El código para desencriptar Apocalipsis es el Antiguo Testamento. ¿Dónde encuentras tú en el Antiguo Testamento 12 estrellas? Te doy tiempo para pensarlo. ¿Se te ocurre algo? Exacto. Si alguien lo encontró,
Ese es el sueño de José y sus hermanos. Se convertían él en una estrella y los otros alrededor se ponían de él. Pero eran 12 estrellas, eran 12 hijos de Israel, de Jacob. ¿Ok? Esto son las 12 tribus de Israel. Así que la mujer está la cabeza con 12 estrellas. Esto es muy interesante porque solo lo podemos ir entendiendo a través de un lenguaje hebreo o judío. Ya estudiaremos a qué hace referencia, porque ahora no nos compete estudiar a la mujer vestida de sol, porque será un tema de más adelante, pero de qué hace referencia el sol y la luna. Pero les aseguro que la forma de desencriptar esto es el Antiguo Testamento. Ahora bien, el dragón escarlata es el mismo. Las 7 cabezas, 10 cuernos, con sus cabezas 7 diademas. Entonces, ¿de dónde viene el asombro de Juan? Y lo que resulta es que la misma mujer que Juan había visto en Apocalipsis 12, que estaba vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, es la misma mujer que luego ve sentada sobre la bestia, la gran ramera. Pero no te asombres, porque cualquiera que conozca el Antiguo Testamento sabe a lo que se está refiriendo Juan. Se está refiriendo a lo siguiente, Isaías 1 del 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Y a qué ciudad se refiere? Jerusalén, la que estaba llena de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias y tu vino está mezclado con agua. Atención, porque la mujer tiene una copa en la mano. Tus príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Jerusalén? ¿La ramera de Apocalipsis? Pues si tiras de ese hilo, si te pones a investigar por ese lado, verás que todo tiene sentido y todo encaja perfectamente. No hay ni un solo símbolo de la ramera que no encaje. Las otras interpretaciones, hay algunas que encajan y algunas que son muy creativas, ¿no? Los purpuritas y los cardenales de la Iglesia Católica, ¿no? De la Iglesia Católica, vestidos de púrpura y escarlata. Pero ¿sabes de dónde sacaron estos personajes, los purpuritas y los cardenales, la Iglesia Católica, la tradición de vestir así? Lo sacaron de Israel. Buscan representar los símbolos del sacerdocio israelita. Pero eso lo veremos más adelante, cuando desglosemos las características de la ramera. ¿Ok? Sigamos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17, del 2 al 6, y comparemos con lo que acabamos de leer en Isaías. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Te acuerdas? Los príncipes y los prevaricadores. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora atención, porque si bien el pueblo de Israel, Jerusalén, ha sido la ciudad de Dios, por decirlo así, en el Antiguo Testamento y todo eso, también Dios ha tolerado por mucho tiempo un culto absolutamente pagano, que vimos en el tema anterior, el desolador abominable. El sistema del santuario judío es una blasfemia completamente bien organizada. Todo aquello que hay en el santuario es de origen pagano. Y sin embargo, todos los títulos de adoración son como si fueran los dueños del estandarte de adoración al Dios verdadero. Esta blasfemia es equivalente a esas abominaciones. Hay un sistema pagano que
respalda una innumerable cantidad de muertos y de sangre que deja regado tras sí, incluyendo la muerte de Jesús. Y es este sistema. Ahora, atención, porque los detalles son aún más esclarecedores cuando Jesús nos habla de este asunto. Atención, fíjense ustedes lo que dice Jesús en Mateo 23, 29 al 39. Vamos a leer un poco esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del Gehenna? Y en un segundo iré a explicar el asunto del juicio del Gehenna. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que, atención, para que recaiga sobre vosotros toda la culpa de la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Babilonia era un sistema mucho más antiguo porque estaba en ella la sangre de todos los que habían muerto sobre la tierra? Pues estos son, Jesús los está identificando, de todos los que han muerto sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Juan está hablando de lo mismo que hablaba Jesús, lo que iba a ocurrir sobre esa generación. Sigue diciendo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Usted se dio cuenta de esto? Cuando leyó estos textos de Jesús, ¿se dio cuenta de la conexión que hay con Babilonia en Apocalipsis? ¿Por qué hay que discutir tanto con personas que se salen de la Biblia para interpretarla y quieren forzarla para que sea aquellos a quienes ellos odian, los que creen diferente a ellos, los católicos, los etcétera, etcétera? Mira, por mucho daño que la Iglesia Católica haya hecho en la Edad Media a los cristianos, puedes acusarlo de otras cosas, pero dale lo que se merece a la interpretación de la que habla Juan. Juan está hablando para su época y está hablando de Jerusalén, identificándola como Babilonia. Jesús lo llamó esta generación. Por lo tanto, los juicios sobre Babilonia de Apocalipsis son los mismos de los que Jesús habló de que vendrían sobre Jerusalén. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con el fuego, y Juan el Bautista también, con el fuego del Gehenna que vendría sobre la ciudad? O que se traduce infierno, pero es una pésima traducción. La traducción correcta es Gehenna. Atención a lo que dice Lucas 11, 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas, apóstoles, y de ellos matarán a algunos, perseguirán a otros, porque la sangre de todos los profetas es derramada desde la fundación del mundo. Exactamente lo mismo que dice sobre la gran ramera en Apocalipsis. Desde la fundación del mundo se le cargará a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, os digo que le será cargada a esta generación. Es decir, las personas, una generación son 40 años. Entonces, era en el siglo I que debía ocurrir el juicio sobre esa generación. Y Juan está profetizando lo que está a punto de ocurrir con ellos. ¿Ok? El juicio sobre Babilonia. Ha caído Babilonia, es la caída de Jerusalén. Te revelo el gran misterio de Apocalipsis.
salgan de Babilonia, para que no sean partícipes de sus plagas. Lo veremos también más adelante. ¿A qué se está refiriendo, pueblo mío? A los cristianos que huyeron a Pela, tan pronto como quedó la puerta abierta, huyeron y entonces pudieron escapar del asedio y de la destrucción de Jerusalén. Y los cristianos no murieron. ¿Te das cuenta? Es esa la identificación. Ese es lo que cuadra perfectamente sin forzar absolutamente nada. Leyendo Apocalipsis en su contexto, con las cosas que debían suceder pronto. ¿Te parece aburrido? ¿Te parece poco escandaloso? Pues allá tú, pero yo prefiero interpretar correctamente esto y no lo que me parezca más entretenido y se me antoje con mis teorías de conspiración. ¿Entiendes? O sea, ¿es interesante lo que veremos más adelante? Claro que sí, pero primero hay que entender cada cosa en su propio símbolo y contexto. Muy bien. Vamos a hablar algunos detallitos más sobre el juicio sobre esta generación. Y para ello vamos a leer Jeremías 3:3, que dice: Tú, Jerusalén, tenías frente de ramera y no quisiste avergonzarte. Bueno, ahí tenemos otro texto mucho más claro. Ahora, sobre este asunto del juicio, vamos a ver que tiene que ver con el valle de Hinnom. Pero lo que nosotros conocemos en la traducción como Gehenna a día de hoy se ha traducido como infierno en las Biblias. Pero se refiere al basurero de Jerusalén, donde sacrificaban a sus hijos antiguamente a Moloch y luego se convirtió en el vertedero, porque fue maldito el valle de Tofet, y se convirtió en el vertedero de la ciudad, allí donde arrojaban cadáveres y su gusano siempre estaba en putrefacción. Entonces el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Les suena? Pues de eso se trata el Gehenna. No hay mayor misterio en ello. Y Jesús básicamente está diciendo que el fuego del Gehenna viene sobre Jerusalén. O sea que todo Jerusalén se convertirá en un basurero, en un Gehenna, en un valle de Hinnom. Es lo que dijo Juan el Bautista también. ¿Cómo escaparéis de este fuego que viene? Ezequiel 16, 35 al 41 dice: Por eso escucha, ramera, refiriéndose a Jerusalén, mi palabra. Yo el Señor te digo, tú has descubierto desvergonzadamente tu cuerpo para entregarte a la prostitución con tus amantes y con todos tus detestables ídolos, y has derramado la sangre de tus hijos que ofreciste en sacrificio. Por eso yo voy a reunir todos los amantes que has complacido, y todos los que amaste y todos los que odiaste, los reuniré alrededor de ti. Delante de ellos descubriré tu cuerpo para que te vean completamente desnuda. Te desjuzgaré por tu adulterio y asesinato, y con ira y celo te entregaré a la muerte. Te dejaré en manos de ellos para que destruyan tus lugares de prostitución y de culto a los ídolos. Te arrancarán los vestidos, los magníficos adornos y te dejarán completamente desnuda. ¿Te suena? No es Apocalipsis, esto es Ezequiel. Y refiriéndose a Jerusalén. Levantarán al pueblo contra ti, te apedrearán, te matarán con sus espadas, prenderán fuego a tus casas, ejecutarán la sentencia contra ti delante de muchas mujeres, pondré fin a tu prostitución y no volverás a pagar más a tus amantes. Nota que Ezequiel está refiriéndose a lugares de idolatría. Y si en Apocalipsis se está cumpliendo que los reyes de la tierra dejan desnuda y desolada, comen sus carnes y tiran a la ramera ahí, entonces lo que está refiriéndose como lugares de idolatría se refiere al santuario, al segundo templo. ¡Wow! Es que esto es muy interesante porque Apocalipsis revela lo que en realidad el pueblo judío con su literatura y sus ideas ocultó por tanto tiempo, haciendo creer que la presencia de Dios estaba en un templo hecho por manos humanas y no había presencia de Dios. Por eso cuando Cristo murió el velo se rasgó y estaba completamente vacío el lugar santísimo. Noten lo que dice Lucas 19, 45 al 47. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Eran asesinos en realidad. Y lo que ocurre aquí es que Jesús los echa porque están sacando ganancias de la adoración a Dios.
Están sacando una ganancia muy grande porque vendían a gente pobre a altos costos las palomas y porque era para pobres. O sea, la ley decía que si tú eras pobre debías ofrecer una paloma. Pero ellos tenían palomas allí vendiéndose. Y eran a altos costos incluso para ellos. Entonces, el caso es el siguiente. Debían ser sin tacha, entonces ellos recolectaban las mejores palomas, las cuidaban y entonces las vendían a alto precio a los pobres y ya ni los pobres podían ofrecer sacrificios. ¿Te das cuenta cómo se había convertido todo y por eso Jesús vuelca las mesas de los cambistas y las palomas y todo el asunto? ¿Okay? Es muy interesante estudiar esto, pero sigamos con lo del Gehenna. Jeremías 7:11. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa lleva mi nombre? Es en realidad una cueva de ladrones, pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. O sea, él mismo lo dice que era una cueva de ladrones. Jesús estaba citando el Antiguo Testamento y dice que lo mismo que decía Jeremías se estaba cumpliendo en su tiempo. Ezequiel y Jeremías, cueva de ladrones, y que todos ellos eran unos adúlteros, asesinos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el valle de Hinnom? Resulta que la adoración a Moloch tiene su origen aquí, como les mencioné. Entonces, él dice que pueden leer Jeremías 7:30 al 34, donde habla del valle de Hinnom, donde pasan a sus hijos por el fuego, y Dios dice que ni se le pasó por la mente ni le vino al pensamiento tal aberración. Entonces, dice que el valle de Hinnom se convertirá en el valle de matanza. Y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo. Esto es Jeremías 7:30 al 34. Y los animales de la tierra, y no habrá quien las espante. Haré que las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén se apaguen los gritos de alegría y las voces de júbilo, y los cánticos del novio y de la novia, porque el país se convertirá en desolación. ¿Quién lo hará? Será Roma. Roma destruirá todo lo que habrá allí en Jerusalén. Ahora, esto es Jeremías, y Ezequiel 9, que lo estudiaremos también más adelante, también habla del asunto del valle de la matanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estás diciendo que el Gehenna, donde ellos sacrificaron a sus hijos a Moloch, pasará a ser toda la ciudad. O sea, toda la ciudad se convertirá en desolación, toda la ciudad se convertirá en ese valle maldito, toda la ciudad será quemada y los cadáveres quedarán tirados por todas partes. Quiere decir que el Gehenna del que estaban hablando no es que serían arrojados a un infierno después en la eternidad. No. Que ese valle que era bien conocido, de alguna forma impregnaría toda la ciudad, ya que toda la ciudad se convertiría en un basurero. ¿Se dan cuenta? Esta es la profecía. A esto se refiere Jesús cuando venga el juicio del Gehenna. ¿Cómo escaparéis del juicio del Gehenna? La forma de escapar era escuchando a Jesús, siguiendo el camino de la paz. Mateo 23:33 dice, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno, el juicio del Gehenna? La traducción de infierno está muy mal. Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 11 son de Jesús en los evangelios sinópticos. Ahora, voy a terminar con esta cita, ¿ok? Voy a leer directamente una cita de Josefo y de N.T. Wright. Es bien corta y quiero que presten atención porque vamos a concluir con esto. La mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento que la Iglesia ha pensado que se refieren a personas que van al castigo eterno después de morir, de hecho no se refiere a tal cosa. La gran mayoría de ellos tiene que ver con la forma en que Dios actúa en el mundo y en la historia. Puedo decir categóricamente que el lenguaje de Jesús sobre el terrible castigo reservado para aquellos que rechazan su mensaje debe leerse como la predicción del terrible futuro que esperaba la nación de Israel si rechazaban el camino de la paz que Él proponía. Muy simple. Si pones la otra mejilla, los romanos no te van a destruir. Si decides ir al asedio, ir a las revueltas contra el Imperio Romano, Jerusalén será destruida y te espera ese castigo. Eso es todo. El camino del rey manso y humilde, del poner la otra mejilla,
o rechazar el mensaje del camino de la paz e ir a la guerra. Así de simple. Y dice, eso los llevaría finalmente a convertir todo Jerusalén en un Gehenna. N.T. Wright lo explicó muy bien, y según el historiador romano del siglo I, Josefo, los cuerpos de los ciudadanos judíos en el asesinados durante el asedio de Jerusalén en el año 70, fueron arrojados y dejados pudrirse en el valle de Hinnom, tal como lo hicieron los babilonios en el 586 a.C. Las profecías de Jeremías se vuelven a cumplir después en la destrucción del año 70 y se cumplen en un tiempo muy específico en particular. O sea, hay una distancia de tiempo exacta y es en la misma fecha del año que ocurrió anteriormente en el 586. Pero vamos a ir a esos asuntos en otro momento, y el próximo tema tratará sobre las 7 colinas, o sea, las 7 cabezas sobre las cuales se sienta la mujer, y sobre la vestimenta púrpura y escarlata, la copa y las joyas y todos los otros símbolos que implican. ¿Quieres saber a qué se refiere todo eso? ¿Cómo se identifica con Jerusalén? Pues te veo en el siguiente estudio. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca.